Perdón, queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes. Reciban todos un cordial y afectuoso saludo de todos quienes hacemos parte de Fundación Esquel. La tarde de hoy, en el marco del proyecto de prevención y atención a la violencia a las mujeres, enmarcado en los pilares de gobierno abierto, que de manera conjunta con la Mesa de Convergencia venimos desarrollando tanto en Manta como en varias ciudades, estaremos presentando un foro que tiene que ver con la garantía de derechos y también con la violencia en tiempos de coronavirus. Este trabajo es posible hacerlo a Fundación Esquel gracias a la coordinación y al apoyo que tenemos de Counterpart Internacional. Quiero presentarles ahora a Wilmer Romero, quien es el comoderador de este foro. Él es magíster en Tecnología e Innovación Educativa, es licenciado en Gestión Social y Desarrollo, es líder de organizaciones sociales en la ciudad de Guayaquil, pero por sobre todo es un gran ser humano. Wilmer es ahora el coordinador de la Mesa de Convergencia en el capítulo Guayaquil y es quien nos acompañará la tarde de hoy. Qué gusto, Wilmer, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un gran placer compartir con ustedes esta linda tarde, una tarde de derechos y protección sobre todo, ¿no? Invitamos también a todos los usuarios que nos están viendo por todas las redes sociales, por favor, que nos puedan compartir sus preguntas, comentarios y opiniones. También invitamos a compartir el programa entre sus amistades. En medio del actual escenario que hoy la humanidad vive, es importante hablar y proponer acciones en torno a la garantía de derechos y la violencia hacia las mujeres. Situación que de no ser abordada por los gobiernos nacionales, gobiernos locales y la sociedad civil, lamentablemente podría agravar aún más la actual situación de crisis que vive la humanidad, y el Ecuador obviamente no está distante de esta realidad. Casos no solamente de violencia, sino también de femicidios. Por las restricciones de movilidad que estamos viviendo, los perpetradores van a tomar control y poder de las víctimas. Las mujeres de mayor riesgo a presentar violencia serían discapacitadas, indocumentadas y tratas de blanca. Es necesario reconocer que la violencia genera entornos desfavorables que agravan la situación de salud que el mundo actualmente vive. En esta etapa de crisis, miren ustedes, las mujeres somos la primera línea de respuesta frente al COVID-19. Significa que el 60% de los trabajadores y profesionales de la salud somos mujeres, de acuerdo a las altas cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública. Esto significa que las mujeres estamos más expuestas a ver sufrimientos y muertes. Esta pandemia afecta más a las mujeres y ponen su vida en riesgo. Implica que las mujeres estamos más expuestas a contraer el virus y sobre todo a tener más sobrecarga de trabajo mientras dure la pandemia. Podemos considerar a la violencia no como una pandemia silenciosa que no se transmite por un virus, sino por un caldo de cultivo como la discriminación, la desigualdad y el machismo. Es necesario que los gobiernos, tanto nacionales como locales, presten atención a esta situación. Los gobiernos en tiempos de restricción no debemos permitir que se violen los derechos de la mujer a una libre
a una vida libre de violencia. Espacios como estos que nos permiten analizar este tema ayudan a poner de manifiesto esta realidad. Es necesario hacer saber que las mujeres que sufren de violencia, que no están solas y sobre todo que la familia debe estar pendiente de sus miembros. Muchísimas gracias, querida Violeta. Ahora quisiera pedirle, por favor, a Pablo que nos pueda dar sus aportes con relación a la pregunta que habíamos mencionado para mirar cómo visibilizamos esta realidad en el actual momento de crisis. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es una magnífica oportunidad para hablar sobre los derechos y sobre la tutela que se tiene que ejercer. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer para iniciar es poner un poco en contexto lo que está viviendo el país. Es decir, se declaró un estado de emergencia por la situación de la salud, por el COVID-19, y eso indudablemente la institucionalidad en el país ha funcionado. La Corte Constitucional emitió un dictamen respecto a esa declaratoria de emergencia, y todos los ecuatorianos tenemos que saber y estar conscientes de que con una declaratoria de emergencia se pueden de alguna forma limitar derechos, pero cabe preguntarse qué derechos fueron limitados. Únicamente el derecho de asociación y el derecho de libre tránsito son los únicos derechos que están limitados en este momento. Entonces, si todos tenemos derecho a tener una vida en paz, una vida en calma, una vida libre en violencia, ese derecho lo tenemos que tutelar en forma eficaz en este momento. Y vean ustedes que la Corte Constitucional en el dictamen dijo que hay que proteger a las personas en situación de calle y otras situaciones de vulnerabilidad a causa de las medidas adoptadas. Entonces, toda la institucionalidad tiene que moverse para garantizar que efectivamente estamos conscientes que el machismo no está en cuarentena. La mujer que ha sido violentada, se han dado cifras aquí, no las voy a repetir, pero indudablemente esa situación se agudiza frente a las limitaciones que tenemos de estar en casa, el aislamiento social y obviamente también la posibilidad de estar restringido en la libertad de tránsito. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que puede ocurrir respecto a esas mujeres vulneradas. Yo creo que, por ejemplo, la institucionalidad tiene que hacer mayores esfuerzos. ¿Por qué? Porque en el tema de los delitos, nosotros, por obvias razones, vamos a concluir que muchos delitos han disminuido. Véase usted, por ejemplo, todo el tema de robos. Es porque precisamente todos los ciudadanos ahora estamos en nuestras casas y no hay la libertad de tránsito, hay control policial. Pero ese control policial, esa ayuda policial que tiene que estar en el tema emergente cuando una mujer llama al auxilio frente a la violentación de sus derechos, también se ve limitado porque la policía ahora está dedicada, si bien tiene una mayor cantidad de acción frente a la disminución de delitos, pero también tiene que hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo controlar que los ciudadanos no salgamos a las calles dentro de las situaciones de toque de queda, lo que amerita también que se vea una disminución en la atención de la policía en determinadas regiones del país, porque está dedicado precisamente a este tipo de actividades. Y significaría también que la policía tiene que hacer una evaluación de lo que está ocurriendo a nivel nacional para que, en base a esa evaluación, ustedes saben que lo que existe estadísticamente se puede medir y se puede dar solución. Entonces, en base a esa evaluación, saber en dónde se necesita más elemento policial para que pueda auxiliar en forma inmediata como tiene que tener la atención de los derechos frente a la violentación que pueda sufrir la mujer, los niños, los adolescentes. Recuérdese también que son grupos de atención prioritaria, donde incluso ellos pueden estar siendo violentados porque incluso las personas responsables de ellos por diferentes situaciones ante esta emergencia a lo mejor no están bajo el control de ellos, es decir, se dan ante esta acción extraordinaria, tenemos que encontrar soluciones extraordinarias porque no estamos en un día común,
y eso indudablemente abre el abanico de posibilidades para que se presenten situaciones a las que antes ni siquiera las visualizamos, pero que hoy las estamos visualizando en el día a día, y seguramente con la participación de la gente que nos está viendo y escuchando, vamos a poder conocer qué está ocurriendo a nivel nacional, cuál es el accionar de la institucionalidad. De mi parte, el Consejo de la Judicatura, si bien suspendió las labores de la Administración de Justicia, los juzgados de flagrancia están atendiendo normalmente, los equipos técnicos de atención, y eso significa que la mujer tiene el respaldo institucional para llegar con su denuncia, pero obviamente eso también hay que irlo midiendo para ver la satisfacción frente al requerimiento. Muchísimas gracias, querido Pablo. Ahora quisiera también preguntarle a Margarita lo mismo que le hemos preguntado a los otros panelistas. ¿Cómo se puede visibilizar la vulneración de derechos en este momento enmarcados principalmente en lo que es la violencia hacia las mujeres? Tú, con tu gran experiencia, con todo el trabajo realizado durante años y ahora dentro de la judicatura, seguramente nos puedes dar muchas pautas. Bien, gracias por la oportunidad que tengo para poderles comunicar desde la experiencia mía personal, pero sobre todo desde nuestra experiencia dentro del Consejo de la Judicatura, la Dirección de Acceso a la Justicia y la Subdirección de Género, decirles que estamos frente a una circunstancia adversa y estamos frente a dos pandemias. La una, la pandemia del coronavirus, y la otra, la pandemia de la violencia que termina en femicidio. Una pandemia que tiene un virus, un caso que ya lo conocemos, un virus que está matando a la gente si tú no te cuidas, si tú no estás en casa, si tú no cuidas el tema de la limpieza, no cuidas a tu familia, no sabes que el grupo de atención prioritaria son las personas de la tercera edad y también son las personas que tienen enfermedades catastróficas. Pero la otra pandemia, cuyo virus es el machismo, esa otra pandemia también no hay que dejarla de ver, porque 24 horas del día cerca del agresor, 24 horas al día cerca de un posible violador que está cerca de esos niños, niñas y adolescentes que también son grupos de atención prioritaria. Esa pandemia que tiene ese virus del machismo, del adultocentrismo, ese virus que está ahí presente, nos hace pensar que el Estado, que el gobierno, que las instituciones y la sociedad civil, porque este no es un asunto solamente de las instituciones, sino también de la sociedad civil, tenemos que juntarnos y trabajar para que esta pandemia de la violencia, cuyo virus es el machismo, también sea mirada y sea difundida a nivel de espacios de comunicación para que tengamos cuidado de lo que puede pasar con las víctimas. Porque antes las víctimas de alguna manera tenían varias formas de desfogarse, saliendo al trabajo. Las que trabajaban tienen un trabajo estable, las que trabajaban en el espacio informal también tenían una forma de desfogar, pero también el agresor tenía su trabajo, salía, pero ahora están encerrados víctimas y victimarios. Por lo tanto, nosotros consideramos que más allá del tema del sistema de justicia, necesitamos creativamente buscar la manera de que la comunidad, la familia se haga cargo, el señor de la tienda se haga cargo, de que todos sepamos que existen dos pandemias y que debemos tener cuidado de las dos y que tenemos que convertirnos en protectores de aquellas víctimas silenciosas que están en su casa, que están en su hogar y que además están con cargas adicionales, porque la carga del cuidado siempre ha estado en manos de las mujeres. Por lo tanto, ahora tienen carga laboral, en su propia casa, con las tareas de los niños, con el tema de las tareas domésticas, etcétera, y con el miedo y el temor. Tan solo ver las cifras, que es lo que pasaba en el 2019, teníamos 55,000 hechos de violencia que se estaban dando en el 2019 en suma, 150 denuncias diarias, y hoy tenemos 15 denuncias diarias, el 10% de denuncias. ¿Qué pasa con el 90%? ¿Qué estará sucediendo con aquellas mujeres? ¿Qué estará pasando con esos agresores? Ahora ellas en la casa sin tener dónde escapar.
Algunas de ellas posiblemente se les quitó su celular para evitar de que haya la llamada de auxilio de lo que le está sucediendo. Y en las llamadas de auxilio, tan solo ver las estadísticas que el día de hoy me las entregaron del 12 de marzo al 8 de abril, son 2019, del 2019, estoy dando datos del 2019, 9,968 llamadas de auxilio. Y del 12 de marzo al 8 de abril del 2020, 6,179, 3,789 menos llamadas. Cerca del 40% de mujeres silenciadas porque tiene miedo, porque sabe que no puede salir, porque sabe que no puede escapar, por muchas razones, porque inclusive la situación económica en la que está viviendo le hace atarse más al tema económico, porque ella vive de los recursos que él trae y por lo tanto se tiene que aguantar esa pandemia de la violencia que llega hasta la muerte, incluyendo el femicidio. Por lo tanto, por favor, el coronavirus es un problema que lo tenemos que cuidar y proteger a nuestra familia, pero estamos también frente a la otra pandemia, que es la violencia contra las mujeres. El femicidio, las mujeres mueren también por esa pandemia del machismo, y tenemos que trabajar conjuntamente las instituciones del Estado y la sociedad civil y las comunidades, los barrios y los gobiernos locales para cuidar y para proteger y para trabajar frente a dos pandemias, el coronavirus y el machismo. Muchísimas gracias, Margarita. Este es uno de los principales objetivos del foro de la tarde de hoy, poner en discusión, en análisis y en evaluación la situación que lamentablemente sabemos muchas mujeres estarán pasando hoy por hoy de cara a lo que significa una cuarentena, de cara a lo que significa una crisis que nos ha tomado a todos por sorpresa y que está cambiando totalmente las relaciones humanas, y ojalá tengamos la posibilidad también de ir generando opciones y alternativas con relación a esta situación. En este momento quiero dar paso a Wilmer para que por favor nos cuente cómo se está desarrollando la interacción con todos los queridos amigos y amigas que nos ven desde diferentes lugares del país y el mundo y que están pendientes y alertas de este foro. Wilmer, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, nos envían muchos saludos de Loja, de Cuenca, de Manta, Riobamba, Santo Domingo de los Áchilas, las provincias de la costa. Estamos teniendo bastante éxito y eso es bastante agradable. Tenemos también unos comunicados de María Gabriela Alvear Olmedo, de la organización Diálogo Diverso. La crisis actual recae de manera directa en las mujeres, jefas de hogar, cuidadoras, trabajadoras, quienes son el sustento económico de las familias. También habla sobre las mujeres migrantes y las mujeres diversas. Por otro lado, también Omaira Morales Zurita menciona: buenas tardes, yo necesito saber cómo exigir a la autoridad que acuda al auxilio inmediato en el caso de violencia, en este caso, que están sufriendo algunas mujeres en este estado de cuarentena. Muchas gracias, Wilmer. Yo no sé si de pronto ahí puede ayudarnos Pablo o Margarita a dar respuesta a estas preguntas que son concretas y que las amigas y amigos que nos siguen quisieran también tener opciones de respuesta. Margarita, tal vez, o Pablo. Yo creo que hay que tener claro, como dije antes, que la institucionalidad del país está funcionando y por lo tanto las rutas están fijadas de cómo una mujer que está siendo violentada de sus derechos lo puede denunciar. Recuerden ustedes que en el sector rural se puede comparecer ante el teniente político, podemos comparecer ante las juntas cantonales de protección de derechos y obviamente ante los tribunales de justicia, ante el fiscal y ante el juez. Pero ¿quién es la persona que auxilia en primer lugar? Es la policía, porque seguramente la denuncia llega a través de una llamada telefónica, sea al 911 o sea al 1800 delito, a la extensión 4. Y es precisamente, este es el primer mecanismo que tiene la mujer para hacer saber a la institucionalidad que está en peligro su integridad física, psicológica, y por lo tanto para que la policía acuda en forma inmediata. Estas rutas que deberían tener una mayor difusión, y ese es precisamente parte de este conversatorio, proponer cosas. La institucionalidad tiene que preocuparse de difundir de mejor manera toda esta ruta para que la gente sepa a dónde acudir.
parece también, creo que es interesante lo que se propone aquí, de que todos debemos tener interés en lo que pasa con el resto. A mí me parece que como ciudadanos responsables deberíamos nos estamos fijando en que sale el vecino y esa salida del vecino en el toque de queda indudablemente está vulnerando una norma que estamos en estado de emergencia. Sin embargo, estamos atentos a ese tipo de cosas con toda la razón del mundo porque cuidándonos, cuidamos la salud de todos, pero sin embargo, cuando vemos situaciones que pasan en el vecindario respecto a temas violentos, que no queremos meternos porque seguimos considerando que eso es un tema privado y no es de orden público, como así se tiene que concebir. Entonces, esto es un llamado también para que, siguiendo esa ruta que, repito, es la policía, la fiscalía, la tenencia política, las juntas cantonales de protección de derechos, así como los órganos judiciales, los que están de turno atendiendo situaciones de flagrancia, también nosotros, los ciudadanos, tenemos que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más de los panelistas quisiera hacer algún reporte, tal vez. Yo, Margarita, por favor. Ya, quiero mencionar que hasta el momento hemos recibido en las 250 unidades en general para todos los temas, 1982 demandas en flagrancia de usuarios y usuarias, 358 en Guarias, 161 en Pichincha, 128 en Esmeralda, 126 en Los Ríos, para poner de ejemplo. Pero de esas, 164 unidades de violencia especializadas han estado atendiendo en flagrancia, 164. Y hemos estado recibiendo cerca de 221 flagrancias en violencia. El 80% de estas denuncias han sido contravenciones y el 13% han sido delitos. Ha disminuido el tema de la denuncia, de las demandas, por los procesos de inmovilidad. No pueden salir las víctimas a hacer las denuncias, no pueden, están impedidas por justamente los bloqueos de la movilidad que ahorita tenemos, y estamos recibiendo 14 flagrancias diarias de lo que antes se recibía 150 diarias. Miren la diferencia, 150 demandas más 15, apenas 14 ahora, significa que la imposibilidad de salir para denunciar hace que las víctimas estén en su casa con todas las ganas de decir, me está pasando esto. Y por lo tanto, el primer auxilio, el protocolo que estamos trabajando y que está en marcha y que nos hemos unido, el 911, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional y la Fiscalía, tenemos previsto de que tengamos que trabajar. El primero es el 911. A eso se añade el 1-800 delitos para complementar y para poder apoyar, ¿ya? Y a través de esa denuncia o a través de la policía que va directamente a entregar esta denuncia, estamos atendiendo en flagrancia con llamadas, a través de llamadas, excepto en Pichincha. En Pichincha tenemos de manera presencial hasta la 1 de la tarde y luego hasta las 24 horas por llamadas, por el tema de justamente los cuidados que debe tenerse en salud. Y estamos trabajando en tema de medidas de protección. Hasta aquí están funcionando las medidas de protección que están derivadas, pedidas por la Fiscalía a las unidades de flagrancia. Tenemos las medidas de protección desde la Fiscalía, pero las medidas de protección que son las administrativas, porque quiero decirles a las usuarias, hay dos tipos de medidas, las penales que las da la Fiscalía y las administrativas que tienen el mismo peso jurídico que las dan, lo que ya decía mi compañero del Consejo de la Judicatura, las tienen las tenencias políticas, y que el día de ayer recibimos la información de parte del subsecretario Diego Tipán, de que desgraciadamente las tenencias políticas tienen limitaciones, porque ahora están pedidos y demandados por el virus para que ellos hagan supervisión, que salgan a ver que la gente cumpla con las restricciones que se tiene, que estén vigilantes en la comunidad, etcétera, etcétera. Y los tiempos de estabilidad del teniente político en su oficina son
ausencias, exceptuando en algunos casos que tienen horarios. Por lo tanto, las víctimas no tienen a la Junta, a la tenencia política las 24 horas del día, porque tienen 2 funciones que cumplir. Las otras son las juntas de protección de derechos, que no todas están actuando, y les advierto a las juntas de protección de derechos que están en los gobiernos locales, la junta no tiene que ser especializada. La Junta de Protección de Derechos, la que atiende a los niños, atiende a todos los campos, no solamente niños, niñas y adolescentes, sino también mujeres. Y algunas de las juntas no están atendiendo, y en estos momentos de crisis necesitamos que las juntas de protección de todo el país se activen. No necesita estar especializada para que den las medidas de protección. Y también las medidas de protección, estamos estudiando la manera, nos hemos juntado todos el día de ayer, justamente la subcomisión técnica del convenio 2030, del acuerdo de la mesa 2030, para buscar salidas más rápidas, más inmediatas, para que las medidas de protección, que las que más permiten de alguna manera proteger a las víctimas, tengamos mayor agilidad, no tengamos que esperar la demanda. Estamos pensando, todavía no, esto no es una noticia que tengo que dar, la que ya está dada, estamos pensando entre la Corte y el Consejo de la Judicatura la posibilidad de que el parte policial, el policía sin la presencia de la víctima, podrían ser los que trasladen la medida de protección a la víctima a su domicilio. Pero a pesar de que la policía está muy ocupada en el tema del control para las restricciones, está dispuesta, según el secretario del Ministerio de Gobiernos, a trabajar en el marco de las resoluciones que se dan en flagrancia, que significa que acudir con la llamada del 911, acudir al hogar para sacarle al agresor del espacio donde se está produciendo el delito de violencia, la contravención o el delito, dependiendo de lo que sea el supuesto agresor, para que éste sea separado y que la víctima sea protegida. Pero como hay restricciones de movilidad, las mujeres no están denunciando, como ya les demostré, porque está bajísimo la denuncia de las denuncias sobre el tema de violencia. Es la comunidad la que tiene que advertir, es la comunidad. No le carguemos este rato a la víctima, que ya está cargada suficiente con las tareas que tiene que hacer, y es la comunidad, el vecino, el dueño de la tienda, la persona que está cercana, el familiar que se enteró, tendrían que ser las personas que hacen la denuncia en el 911, y será la policía la que pueda contribuir y el vecino el que pueda contribuir con este proceso para que ella no tenga la carga, porque estamos viendo que han bajado las denuncias justamente porque ella está atada, porque quizá le quitaron el teléfono, porque quizá está atemorizada y no sabe qué hacer. Por lo tanto, la comunidad ahora juega un papel importantísimo cuando se entere de un acto de violencia, para que se conviertan en los denunciantes de este acto de violencia. Muchas gracias, querida Margarita, por todo ese importante aporte que desde la Judicatura se está desarrollando, tomando en consideración que las cifras nos dan cuenta de que seguramente muchas mujeres no tienen opciones de denunciar, y además de eso tenemos también la realidad de que la violencia desencadena o genera círculos viciosos, lamentablemente, y seguro no serán solamente las mujeres las violentadas, sino también sabemos que hay niños violentados, que hay adultos mayores violentados, y esta situación lo que hace, como hemos dicho, es agravar lamentablemente la situación que ya tenemos por la presencia del coronavirus. Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena el recoger todos estos elementos y también lograr ya ir pensando en qué opciones o en qué alternativas podemos darles a las diferentes personas que nos están mirando y que están comentando a través de las redes sociales. En este momento yo quisiera pedirles, por favor, que pasemos ya al siguiente punto, que es que por favor veamos las redes sociales, que compartamos esta información que Fundación Esquel viene realizando y que la estamos haciendo en varios temas, y esta tarde de hoy hemos decidido abordar el tema de la violencia hacia las mujeres. Muy importantes todos los aportes, sugerencias y comentarios también que desde las redes se van generando. Quiero contarles que estamos siendo retransmitidos por la televisión Manavita, por Radio Pimienta Online, por R3 TV La Nota y la radio de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Estas
emisoras, de estos medios de comunicación televisados, están también haciéndose eco de este importante evento que nos permite llevar alternativas y generar acciones, ojalá, en cada uno de los territorios. En este momento me gustaría continuar también con el panel y pedirles a los moderadores, a los facilitadores, que por favor nos den también su criterio de cómo deberíamos generar mecanismos de alerta y ayuda. De pronto Margarita ya nos dijo algunas posibilidades, Pablo también nos ha dicho, pero valdría la pena pensar y puntualizar de manera mucho más concreta cuáles son los mecanismos de alerta y ayuda que actualmente podríamos desarrollar para atender esta realidad en estos momentos. Por favor, Violeta, si nos ayudas, por favor, con tus criterios alrededor de esta pregunta. Bueno, muchas gracias, Verónica, Araceli. Quiero contarles un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en Manta y comentarles que en el Cantón Manta estamos trabajando un proyecto piloto para la prevención y atención a la violencia a la mujer en el marco de un nuevo modelo de gestión y administración pública que lo hemos denominado Gobierno Abierto, en el que están participando, miren ustedes, 31 instituciones y organizaciones, no solamente públicas, sino también privadas. Y quiero decirles que en reconocimiento a la labor, me voy a permitir a mencionar. Tenemos al municipio de Manta, desde la Comisión de Igualdad y Género, que la presido, y varias dependencias municipales. Está participando la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con varias de sus facultades. Están participando los gobiernos parroquiales tanto de Santa Marianita como San Lorenzo. Participan los distritos de salud, educación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Desarrollo Empresarial. También participa la Cruz Roja Cantonal de Manta, el Observatorio Ciudadano por tus Derechos y los Míos, Federación de Artesanos, Centros AGP Manta, la Fundación Río Manta, Fundación Cataleya, Fundación APSI, Funteman, Colectivo Horizontes Diversos, Colectivos Venus, Colectivos de Mujeres, Colectivo Sorora Mantas, Colectiva Teatral Hartos, Asociación Vamos Sembrando Futuro, Organización IAS, Molde Pacífico, Diario El Mercurio, Yala Multimedio y la Mesa Redonda Panamericana de la Mujer. Pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo con estas 31 instituciones en Manta? Estamos en Manta en el marco que hemos promovido la identificación de estas acciones. ¿Qué instituciones efectúan para la prevención y que brindan atención? Pero sobre todo, queremos eso de promover la difusión del trabajo que están realizando cada una de estas instituciones. Pero creo yo que para además es importante la acción de la ciudadanía. Es por eso que de los pilares que sustentan a Gobierno Abierto, hoy estamos trabajando alrededor del fortalecimiento de la participación ciudadana y el otro pilar, la colaboración. Pero creo yo también que es necesario identificar que la violencia está ligada de manera estrecha a la salud, porque produce estrés y depresión. Está ampliamente documentada que un exceso de estrés, ¿qué nos provocan? Trastornos coronarios, trastornos respiratorios, inmunológicos, gastrointestinales, metabólicos, entre otros. Pero sobre todo creo yo que es importante que estas tres instituciones estemos fortaleciendo este trabajo interinstitucional. Y también creo yo en estos momentos como mecanismo de ayuda que sí debemos utilizar las redes sociales para promover espacios saludables de convivencia. Muchísimas gracias, querida Violeta.
En este momento vamos a una pausa informativa. ¿Ahora? Bueno, continuamos con el foro y ahora quiero darle paso a Wilmer para que nos cuente cómo va la interacción en redes sociales y cuáles son los lugares desde los cuales nos están mirando y también cuáles son los mensajes que nos han llegado hasta este momento. Wilmer, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, los mensajes son bastante positivos. Tenemos a Paulina Rueda, dice, excelente foro para que nos indiquen que las mujeres que sufren violencia no están solas en esta cuarentena, que cuentan con ayuda. Rocío Ortiaga menciona que es un excelente foro, buenos panelistas. También Bayardo Constante dice, felicitaciones por la organización del foro, excelentes panelistas y muy buena conducción. Oportuno el tema por las circunstancias de salud y los temas sociales que se vive actualmente. También mencionan que nos están mandando muchos saludos y felicitaciones de diferentes partes del Ecuador en este caso, ¿no? Tenemos que se han incorporado Manta, Riobamba, Santo Domingo Los Áchilas, Ambato, La Tacunga, Orellana, Guayaquil y otras ciudades. Muchísimas gracias, querido Wilmer. Ahora quisiera pedirle yo a Pablo que por favor nos cuente cuáles deberían ser los mecanismos de alerta y ayuda que deberíamos implementar en este momento de cara a la situación que ya hemos abordado. Yo creo que es muy importante que nosotros no solo analicemos cuáles son los mecanismos de ayuda que podríamos implementar por la situación emergente que estamos viviendo, porque esta situación emergente se queda para largo. Y tendríamos que ver con el tema del futuro, cómo podríamos nosotros ayudar para que la mujer que está violentada en sus derechos pueda tener accesos a mecanismos inmediatos de comunicación para poder hacer saber a los organismos respectivos. Yo creo que deberíamos ya, como Estado, obligar a las telefónicas para que implementen aplicativos, ¿no? Aplicativos que la persona violentada en sus derechos pueda comunicarse en forma inmediata, por ejemplo, con la policía. Estos aplicativos ya se los utiliza en Europa, donde que, por ejemplo, la persona que está utilizando el celular con el solo movimiento de la mano, incluso esos aplicativos se los hizo aquí en la Universidad de la SUAY cuando se hizo una sugerencia para que los estudiantes empiecen a estudiar esa posibilidad y teníamos muy buenos resultados para que la mujer con el solo movimiento de su mano de alguna forma brusca inmediatamente desaparezca la aplicación y si es que la persona que está violentando sus derechos le retira el teléfono no va a encontrar absolutamente nada y en cambio ella ya pudo haber enviado su mensaje. En Europa se propone que, por ejemplo, los supermercados, las boticas, que son los establecimientos ahora que están abiertos en forma permanente y donde la gente acude, puedan recibir denuncias de la violentación de los derechos y sean ellos con responsabilidad social los que canalicen ante los organismos respectivos, porque obviamente si estamos limitados en la posibilidad de trasladarnos, y si la mujer algún momento sale, ella podría utilizar este mecanismo, precisamente, seguramente sale de su casa con la situación de que va a comprar algo en un supermercado, una botica, en la tienda de la esquina, ¿no? Hacerle conocer a esta persona la afectación de sus derechos, como por ejemplo, decía Margarita, pudieron haberle quitado incluso el celular, y que esa persona, con la responsabilidad que hay que trabajarla, pueda poner en conocimiento de la ciudadanía. También les cuento que yo creo que también tenemos que alimentarnos de las acciones afirmativas, de las buenas prácticas que se ejecutan. El municipio de Cuenca en esta semana acaba de está organizando, se está ejecutando durante cinco días unos conversatorios
hay que aprovechar las redes sociales durante todos los días de 5 a 6 de la tarde, donde que se trata los temas de violencia y donde se trata también temas importantes de cómo utilizar bien el tiempo en familia y cómo una asesoría en la parte psicológica frente a la situación que estamos viviendo. Es decir, se difunde a través de las redes sociales, tiene una muy buena recepción por parte de la ciudadanía, están los profesionales del municipio asesorando ahí en estos diferentes campos, porque yo sí creo, y tal vez para terminar esta parte, yo sí quiero hacer una puntualización. Yo no participo de que el hecho de que tengamos el 10% de denuncias significa que 90% de las que existían antes no se están denunciando. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que la persona no pueda movilizarse significa que ya no puede ir a violentar los derechos de esa persona. Y eso también pone restricciones para que el violentador ya no llegue a fastidiar, a molestar, a violentar los derechos de esa persona. En eso tenemos que estar claros también. Eso no ocurre con la persona que vive en el domicilio y él le está violentando los derechos. Entonces, yo sí creo, primer punto. Y el segundo, yo sí quiero ser optimista, porque si es que no salimos de esta situación emergente que estamos viviendo en las mismas circunstancias con las que entramos, no habremos aprendido nada como humanidad. Y yo sí creo que este espacio, que ya va a ser aproximadamente de un mes, nos ha servido a todos los que integramos la comunidad, a todos los seres humanos, a saber también buscar buenos espacios de convivencia, ¿no? De convivencia. Recuérdese que aquí hay que compartir teletrabajo, hay que compartir todo lo que es el quehacer de hogar, hay que compartir las actividades de los centros educativos de los hijos, es decir, también nos ha dado la posibilidad de que en la casa podamos compartir las diferentes actividades que antes no lo hacíamos porque cada uno estaba disparado en su trabajo. Y eso creo yo que va a dar resultados positivos. Yo creo que también en esto hay que ser optimistas. La gente tenemos que salir con nuevas convicciones de lo que entramos por esta situación emergente. Y yo estoy seguro que los hombres, las mujeres, los niños, las personas, los adultos mayores, hemos valorado esta posibilidad que nos ha dado la vida de forma emergente y por el coronavirus, pero seguramente también hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido y nos hemos propuesto metas, y por eso yo digo también que la propuesta debería ser también en campañas positivas, es decir, esta pausa activa frente a la sociedad y frente a la situación laboral. Yo también hago esta pausa activa y comparto buenos tiempos con mi familia. Es decir, debemos también revertir la tortilla, no solo hacer campañas en el sistema de que asumimos que solo hay vulneración de derechos, también hay protección de derechos, y eso hay que difundirlo para que la gente se vaya empoderando de esos buenos modos de vida. Muchísimas gracias, querido Pablo. Muy importantes tus valiosos aportes para ver cómo marcamos también en un ambiente de positivismo, de confianza, de fe, en que las situaciones pueden ir mejorando en una convivencia diaria, continua y permanente. Ahora quiero pedirle, por favor, a Wilmer que nos ayude con preguntas que sabemos se están generando desde diferentes lugares del país y el mundo. Wilmer, por favor. Sí, una pregunta que se repite bastante en las redes sociales es cómo realmente lograr que se haga este ejercicio del derecho y la protección de derechos a estas mujeres violentadas. Cito al abogado Pavel Villamar, dice, lamentablemente cuando el agresor se acerca a la víctima, le agrede psicológicamente y la víctima tiene una boleta de auxilio en sus manos, llama a la policía, pero estos mencionan que no pueden hacer nada porque no la han golpeado. Casi esperan que el agresor mate a la víctima, en este caso a su pareja, para poder hacer algo. Nos manda esa pregunta y estos saludos desde Puerto Viejo. Muchísimas gracias, querido Wilmer. Margarita, no sé si en el marco del desarrollo de la pregunta que te habíamos hecho anteriormente, también se podría contestar esta inquietud ciudadana para ver cuáles son los mecanismos efectivos para poder lograr que las personas que lamentablemente sufren violencia tengan alguna ayuda efectiva. Ya, yo quisiera aprovechar porque muchas de las mujeres que están escuchando o personas que conocen que alguien está sufriendo violencia, quisiera saber cuál es la ruta. Quisiera decirles la ruta. La primera ruta, la primera acción es llamar al 911, por un lado, o puedes llamar a la policía directamente a la UPC que está cercana,
o directamente acercarte a una unidad de flagrancia. Son 164 unidades de flagrancia, 164 unidades especializadas en violencia, que significa que está cubriendo el Consejo de la Judicatura con las unidades de justicia, estamos cubriendo el 64% con justicia especializada. Y eso es bien importante que lo sepan, porque las unidades especializadas antes eran pocas, ahora son 164. Quiero mencionarles que el Pleno del Consejo de la Judicatura está en sesión permanente buscando salidas para que esta pandemia de la violencia cada vez sea mejor atendida en el marco de los derechos que tienen las mujeres. Después de que llega a la unidad de flagrancia, tiene que ir acompañada por la policía. La policía no está para interpretar si le golpeó poco, mucho, nada. La policía tiene que acudir y esa es la obligación de la policía cuando una mujer está a través del 911 o directamente diciendo que está pasando algo contra ella, está siendo violentada. La policía llega al domicilio y tiene que acompañarle a la víctima a la unidad de flagrancia para que presente la denuncia. Quiero decirle que en estas denuncias que han llegado a la unidad de flagrancia, que son alrededor de 300 y pico que las mencioné anteriormente, de las denuncias que han llegado a las unidades de flagrancia, estas ya han sido entregadas. 78% de esas denuncias ya tienen medidas de protección que les dan inmediatamente a las víctimas de violencia. Entonces, acompañada la víctima, llega a la unidad, presenta la denuncia, le dan la medida de protección, le determinan si es delito contravención y sigue el proceso. Es decir, está siendo atendida. Por supuesto que estamos en sesión permanente también toda la fiscalía, la policía y el juez de flagrancia están trabajando conjuntamente y las instituciones que trabajamos como la Dirección Nacional de Género, la Dirección Nacional de Acceso con la Subdirección de Género, la Fiscalía con la Unidad de Género que también tiene y la Policía Nacional con la Policía Especializada en Violencia. La especialización ayuda a tener una mirada diferente en el camino que tiene que seguir la víctima hasta llegar a presentar su denuncia, a tener sus medidas de protección y a regresar a su hogar. Entonces, tenemos acompañamiento. Esta es la ruta que estamos siguiendo y estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, insisto. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos tiene a todo ese equipo a nivel territorial, con psicólogos, con trabajadora social, con médico, etcétera, especialmente los psicólogos, dando atención de contención a las víctimas con las llamadas que ellos lograron capturar. De las llamadas del 911 que yo mencioné, el número de llamadas, la Secretaría de Derechos Humanos captó a 380 y todo su equipo empezó a llamar por teléfono a las víctimas para darles acompañamiento y contención y también asesoría para ver cómo canaliza la denuncia y la demanda. Quiero mencionar y aprovechar a lo que decía Pablo, que este acompañamiento que estamos queriendo hacer, más allá de la denuncia, más allá de la demanda, el incorporar a los gobiernos locales, el incorporar a la comunidad, a los líderes barriales, al señor de la tienda, al señor de la farmacia, a que este tema no es un tema privado, es un tema público que está atentando contra los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Y que los mensajes que queremos mandar comunicacionalmente de parte del Estado, de parte de la sociedad civil en general, sean mensajes positivos en la medida de que veamos qué es lo que está pasando con la violencia, qué es lo que está produciendo emocionalmente dentro de tu familia. ¿Quiénes están afectados además de la mujer víctima de violencia? Son tus hijos, son tus hijas. El agresor que tome conciencia de que esta violencia y esta agresión diaria no trae buenas consecuencias y que lo que tiene que hacer el agresor es darle la vuelta a su mirada, porque emocionalmente no solamente la mujer víctima está sufriendo, él como agresor también emocionalmente está destrozado porque no sabe cómo actuar, porque su machismo es más fuerte que su accionar, porque ahora debemos aprovechar en cómo compartir las tareas domésticas, cómo compartir las tareas de la formación virtual que están teniendo sus hijos, cómo compartir las actividades de recreación. Ojalá
estos elementos que están pasando al interno de la familia, le dé la vuelta al tema de la violencia y más bien empiece a repensar cuál es su papel como pareja de esta mujer, como hombre. ¿Cuál es su papel? No es el de macho. Ese tiene que darle la vuelta y darle un giro a que ese papel quede archivado y que ahora es momento, en este momento que estamos viviendo en su vida cotidiana, en su vida privada, de darle la vuelta a nuestro papel, que es un papel totalmente diferente. ¿Quieres recuperar familia? Deja de golpear. ¿Quieres recuperar familia? Deja de gritar, deja de abusar. ¿Por qué no construimos no solamente esta pareja, no solamente esta familia nuclear, sino el núcleo familiar, la madre, el padre, el abuelo, el tío, el primo? Estamos utilizando los mecanismos virtuales de comunicación. ¿Por qué no comunicamos cosas positivas? ¿Por qué no acompañamos a esta pareja para que esos niveles de violencia bajen? Porque ya está el sistema de justicia organizado, ya está el ejecutivo organizado. Podemos mejorar, por supuesto que lo vamos a mejorar, pero entrar a la casa de ustedes no podemos. Y los únicos que pueden entrar en su propia casa son ustedes mismos para empezar a ver si ese papel de agresor y de violentador está construyendo o está destruyendo. Démosle la vuelta, juntémonos, acompañemos, y los vecinos también con todo el tino, con todo el cuidado, pero también si la agresión es fuerte, con toda la fuerza y sin ningún miedo denunciemos esta agresión. Juntémonos todos y convirtamos, inclusive empecemos a recuperar algo que yo lo trabajé en el municipio de Quito cuando estuve de concejala y vicealcaldesa. Empecemos a construir familias seguras, barrios seguros, comunidades seguras, provincias seguras y país seguras. ¿Por qué no aprovechamos esta pandemia para trabajar la otra pandemia, pero con la sanación, que es justamente esta conexión espiritual y esta conexión de convivencia? La seguridad está en la convivencia. Si mejoramos la convivencia, disminuimos los niveles de violencia física, psicológica y sexual, aprovechemos que esta es la oportunidad. Hombres, padres de familia, convivientes que están ahí con sus parejas, esta es la oportunidad del cambio. Piensa bien, el cambio recuperará tu familia. El cambio permitirá, porque la cárcel no es la solución. Hay que desjudicializar la violencia. Cuando ya llega al extremo, por supuesto que hay que judicializar, pero cuando estamos en violencia baja y media, todavía podemos recuperar. Todavía, inclusive quiero mencionar que en las reformas al Código Penal está la suspensión condicionada del proceso. Es decir, el hombre se arrepiente, la mujer acepta ese arrepentimiento cuando lo ve que es real y empieza una atención a través de una red de atención con todo el apoyo a nivel territorial de psicólogos, de terapeutas, para recuperarse y atender psicológicamente al agresor que está también pasando un proceso complejo, a la víctima que está pasando, por supuesto, un proceso mucho más complejo, y a los niños, niñas y adolescentes y a los adultos mayores que están viviendo en ese núcleo familiar, para que podamos trabajar en mejores condiciones. Por lo tanto, la suspensión condicionada del proceso. Y finalmente, la sentencia también es una preocupación que nosotros la tenemos. Esa sentencia que permite la reparación de derechos también es una necesidad de armar una red de atención y de cumplimiento y de seguimiento de los operadores de justicia, de nuestra gente que está trabajando en violencia, para que haga seguimiento a las sentencias y a la reparación de derechos de esa mujer y esa familia que sufrió durante mucho tiempo violencia. Esta es la oportunidad para aprender a convivir. La convivencia es la única que nos puede salvar de la inseguridad en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, querida Margarita. Muy valiosos tus aportes, comentarios y propuestas. Quiero pedirle, por favor, a Wilmer que también recojamos la inquietud, las demandas, los comentarios, las observaciones que nos hacen nuestros queridos amigos y amigas que nos miran a través de varias redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y que quieren también compartir con los panelistas. Por favor, Wilmer, te doy paso para más preguntas de quienes nos miran. Gracias. Tenemos un resumen realmente de dos preguntas que se han generado en las redes sociales. Primero,
es cómo generar una nueva cultura una nueva cultura sin violencia intrafamiliar, una nueva cultura de paz en la que podamos vivir realmente bien todos los actores de la sociedad. Y una segunda pregunta es cómo realmente hacer ejercicio de los derechos en las comunidades cuando hay funcionarios públicos que no están cumpliendo su trabajo. Ese es un malestar que se está presentando en las redes sociales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el ciudadano común para poder denunciar a este funcionario público que no está cumpliendo con su trabajo y a su vez se logre que realmente en el puesto pueda estar una persona capaz? Muchísimas gracias, Wilmer. Yo quisiera pedirle a Violeta si de pronto puede hacernos algunas observaciones o aportes de cómo construir esta cultura de no violencia, cómo construir esta cultura de respeto, de armonía y de tolerancia en las relaciones humanas y ahora mucho más en nuestra familia. El mundo ha parado todo y lo que se busca también es repensarnos como sociedad. ¿Cómo nos repensamos y vamos eliminando de a poco malas prácticas tal vez de convivencia porque son el resultado de prácticas aprendidas, puede ser, o tal vez es como nos criaron a nosotros o porque así me educó mi madre? Entonces, ¿cómo podemos ir pensando en esta nueva cultura que nos acaban de preguntar desde las redes sociales? Bueno, mi querida Araceli, yo creo que una de las maneras de prevenir es justamente el llamado que debe de ser a fortalecer los lazos de respeto y de solidaridad en los actuales momentos, que si bien pasa por contar con alimentos, creo que también se debe alimentar el alma. Una persona tranquila, serena, feliz, enferma menos y tiene mayores opciones para encontrar alternativas positivas para poder enfrentar la actual y otras situaciones. Otra manera de prevención, creo yo, que sería importante que en los kits de alimentos que se están repartiendo varias frases motivadoras y que al momento en que entreguemos se les recuerde la importancia de la convivencia armónica. Creo también que hay que implementar medidas de atención inmediata a las víctimas de violencia, pero tenemos que iniciar primero por las mujeres, pero también hay que reconocer que seguramente habrán niños agredidos, habrán adultos mayores agredidos y que seguramente también habrán hombres agredidos. Pero sobre todo creo yo que se debe promover que quienes conocen casos de violencia los pongan al conocimiento de las instituciones que actualmente estamos atendiendo esta situación que también es grave. Y aquí en Manta les puedo comentar que se ha hecho una vinculación con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en su departamento de bienestar social, con sus facultades de psicología. También tenemos apoyando este tema la Fundación de Río Manta, que le hace control y seguimiento por medio de llamadas, y también la Secretaría de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, querida Violeta. Quisiera pedirle ahora a Pablo que por favor nos pudiera dar pautas con relación a esta inquietud muy sentida de denuncia de funcionarios que lamentablemente en este momento no están cumpliendo con su rol. ¿Cuál podría ser un mecanismo para que los mismos tengan una actuación adecuada y debida de cara a la actual crisis que vivimos como país? Muchas gracias. Yo sí quisiera absolver la consulta que se leyó antes, porque me parece que no tiene que quedar cabos sueltos y sobre todo para la ciudadanía que nos escucha es muy importante precisar algunas cosas. Cuando una autoridad dicta una medida de protección administrativa y luego esta tiene la aprobación del juez porque necesariamente va donde el juez es el último que ratifica o revoca esa medida, cuidado con pensar que la medida de protección es papel mojado, por favor. Entonces, si hay una medida de protección que ha sido dictada por una autoridad competente, esa se tiene que cumplir. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con el abogado que hace la consulta en el sentido de que
la cosa tiene que ser así. Ahora bien, otra cosa es lo que ocurre en la práctica, por favor. No podemos desconocer que una cosa es lo que dice la ley y lo que dice la boleta, otra cosa lo que ocurre en la práctica. Ahora bien, si una mujer tiene una medida de protección dictada a su favor, por ejemplo, impedir que el agresor se acerque a ella o a su domicilio, y esa persona está rondando durante el tiempo que él sí puede salir de la casa para fastidiar a la víctima, ella tiene que llamar a la policía, y la policía jamás podría decir que como no le han violentado los derechos, como no le ha pegado, como no le ha hecho cualquier cosa, me voy nomás. ¿Qué pasó, señores? Esa policía tiene que elevar un parte policial porque ahí hay un delito, hay la desobediencia a la orden de una autoridad que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, de tal forma que la policía lo que tiene que hacer ahí es elevar el parte policial y poner en conocimiento de la Fiscalía. Por favor, recuerden ustedes que si bien la atención presencial no son las 24 horas presencial, pero aquí hay atención 24/7. Entonces, la policía tiene que activar a través del parte policial a la Fiscalía y la Fiscalía luego al órgano jurisdiccional, al juez que está de turno, porque ahí estamos frente a un delito flagrante de la persona que está incumpliendo una orden judicial. Ahora bien, clarificado ese escenario, ¿no? Para que todo el mundo que tenga una medida de protección dictada a su favor esté clara en lo que puede hacer y la institucionalidad lo tiene que cumplir. También tenemos que estar en claro, y hay, por ejemplo, una petición para la subcomisión mixta de acceso a la justicia, de la que forma parte, entiendo yo, Margarita, y que está trabajando muy bien, está activa durante todo este tiempo. Yo sí quisiera, por ejemplo, ahí activar un oficio al comandante general de la policía para que se instruya a todos los policías que, por ejemplo, dando este caso, se diga que la policía no tiene que volver a actuar así, porque ahí hay un delito flagrante, hay el incumplimiento de una orden de autoridad competente y el policía tiene que elevar el parte policial. Hecho esta clarificación, yo creo que tenemos que recordar a los ecuatorianos que todo funcionario público tiene responsabilidad penal, civil y administrativa. Nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo tal como manda la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y el ordenamiento jurídico. Simplemente, si es que hay una autoridad, hay un funcionario público que no cumple su trabajo, se tiene que presentar la denuncia ante el organismo respectivo para que precisamente se hagan las investigaciones y si es que es del caso, esa persona tenga que ser retirada del trabajo porque está haciendo quedar mal a la institución, nos está haciendo quedar mal como sociedad. El servicio público es un empoderamiento de los derechos y obligaciones que como tales tenemos e indudablemente, por ejemplo, en la administración de justicia, nosotros estamos para tutelar los derechos de las personas y precisamente ese es el papel que tenemos que cumplir. No tenemos que solapar y precisamente eso es lo que ocurre, continuar solapando actitudes como la de ese policía que llega ante una llamada de un auxilio y dice, no, yo no tengo nada que hacer. No, señor. Hay que denunciarle a ese policía y vean, ahora todo tenemos registrado. Se puede registrar cuál fue la llamada de esa señora, quién le contestó, que la policía tiene que responder a qué policía le envió, de tal forma que aquí síntomas de impunidad ya no tienen que existir, por favor. Y vean ustedes que nosotros tenemos que ser claros y terminantes en esto, porque precisamente a veces solapar ese tipo de actitudes de funcionarios públicos conlleva que la gente deje de creer en la institucionalidad, deje de creer en el derecho y busque otros mecanismos para tutelar aquellos derechos. Muchísimas gracias, querido Pablo. Muy valiosos tus aportes, comentarios y observaciones. En este momento quiero dar paso a Wilmer, pero no antes, sin agradecer a Televisión Manavita, que está retransmitiendo este foro, a Radio Pimienta Online, a R3 TV La Nota y a la radio de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Continuamos contigo, Wilmer. Continuamos con una pausa informativa.
Continuamos con Wilmer. Sí, primero quiero agradecerle a todas las personas que nos continúan viendo a través de todas las diversas redes sociales, en especial a las personas que incluso de otros países como Argentina están viendo el programa, ¿no? Tenemos más preguntas, no sé si nos podemos entender un poquito tal vez, pero tenemos algunos aportes de la comunidad online que nos sirven, ¿no? Más que todo es sobre realmente generar acciones concretas para evitar todo lo que es este problema de la violencia intrafamiliar en este caso, ¿no? Hay casos muy puntuales, en el caso de las mujeres jefas de hogar que no pueden trabajar en este momento. Mi querido Wilmer, muchas gracias. Vamos a pedirles a los panelistas que en este momento que está cerrando ya casi el foro, estamos por concluir, entramos ya a la tercera fase de este importante espacio que nos ha permitido la reflexión, pero sobre todo poner de manifiesto esta realidad para que puedan ir acotando lo que acaba de mencionar Wilmer. Quisiera, por favor, las palabras finales ya y posteriormente estará dando yo paso a Dolores Padilla para que ella pueda hacer las conclusiones y el cierre de este foro y también de pronto pueda absolver algunas de las inquietudes que se han presentado la tarde de hoy. Por favor, vamos con el cierre ya de este foro, con las conclusiones y con la despedida final, mi querida Violeta, agradeciendo mucho tu participación y tu presencia. Decimos, Manta está presente en esta realidad y en esta situación. Muchísimas gracias, querida Araceli, compañeros panelistas, por haberme dado esta oportunidad de poder dirigirme y contarles un poco qué está haciendo Manta. Y también quisiera que me permitan en estos momentos, también por contarles un poco que a fines del mes de marzo se aprobó en primera instancia la ordenanza de la Junta Cantonal de Protección a grupos de atención prioritaria, pero en vista de esta pandemia social, se nos quedó para la aprobación en segunda instancia. Decirles también a ustedes que estamos prestos para seguir compartiendo, para seguir retroalimentarnos este tema importantísimo, que como ya nos dijo Margarita Carranco, que definitivamente la violencia de la mujer es una pandemia silenciosa, que no es ocasionado por ningún virus, sino definitivamente por esos virus de justamente del machismo. Muchísimas gracias, compañeros y querida Araceli, y amigos que nos escuchan. Muchas gracias, mi querida Violeta. Doy paso a Pablo para que, por favor, en un minuto pueda hacer el cierre de este importante espacio que hemos tenido la tarde de hoy. Encantado. Yo creo que la situación de la pandemia, este tema de salud pública, nos sorprendió a todos, pero también yo creo que no nos sorprendió como ciudadanos el hecho de que hemos visto que la política pública no ha sido eficiente en cuanto a la tutela de derechos. El modelo de desarrollo ha privilegiado determinadas cosas frente al capital humano y a la tutela de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si ahí tenemos una jefa de hogar, indudablemente lo que tiene que pensar el gobierno a partir de ahora es qué política pública va a implementar para que esa persona que no ha trabajado durante un largo periodo de tiempo y fuera de eso es el sostén de hogar y tiene que garantizar los derechos de las personas que viven con ella y va a ir a un escenario donde que las cosas no se van a restablecer en forma inmediata, tiene precisamente que el Estado establecer aquellas políticas públicas donde que ya empiece a mirar y no tenemos que retroceder en esto. ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con el trabajo de las mujeres, jefas de hogar? ¿Qué pasa con todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad o de doble vulnerabilidad? Y tenemos que tomar en cuenta, estamos próximos de aquí a cerca de un año a elecciones y las personas, los candidatos a quienes vamos a elegir tienen que ser responsables con esto y nos tienen que decir qué política pública van a implementar en el país y cómo van a garantizar que efectivamente en el presupuesto se privilegie a la persona antes que al capital. Agradezco esta posibilidad que he tenido hoy de compartir a todas las mujeres que tienen una gran trayectoria en este trabajo
con las que he compartido este panel. Ha sido para mí gratificante estar con ustedes, a la Fundación Esquel, a usted, Araceli, muchísimas gracias, al público que nos ha visto y escuchado, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Pablo. Margarita, por favor, si nos ayudas con el cierre de tu intervención y puntualizando cómo has visto esta posibilidad de encontrarnos en estos nuevos espacios con tu mensaje final, por favor. Bueno, empiezo diciendo que la crisis es la oportunidad para el cambio. La política pública después del coronavirus va a cambiar. Y la única forma de cambiar esta política pública en tema de salud, en los temas económicos, en el tema de empleo, en el tema de seguridad, es haciéndola participativa. Ahora que todos hemos vivido estos momentos de recogimiento, de meternos en nuestras casas para ver qué es lo que sucede en nuestras convivencias y qué es lo que sucede con nuestra vida cotidiana y con nuestros proyectos de vida. Esos proyectos de vida tienen que ser positivos y óptimos con política pública positiva, activa, equilibrada, equitativa, en igualdad de condiciones, disminuyendo las brechas de inequidad que existen entre la gente que tiene todo y la gente que no tiene nada. Ahora vamos a ver cómo el gobierno nacional, las instituciones públicas deben cambiar la visión y construcción de la política pública. Y en el tema de la violencia, ahora que hemos estado conviviendo, ahora que hemos visto el sistema de justicia, qué es lo que ha pasado con el Ejecutivo, el Judicial, tenemos que juntarnos y unirnos para construir un país más seguro, donde la convivencia disminuya violencia. La violencia, la pandemia de la violencia contra las mujeres va a seguir. Y si nosotros no hacemos algo, va a continuar y nos va a seguir destruyendo y va a seguir matando a las mujeres. Esta es la oportunidad para cambiar y construir política pública participativa, responsable, con una sociedad civil responsable y un Estado responsable y un sistema de justicia que va más allá de los casos, que le corresponde también acompañar a las víctimas, apoyar a las víctimas, y un barrio, una provincia, un país, una ciudad, un condominio más seguro, una comunidad más segura, donde todos vamos a participar, porque esta pandemia de la violencia solamente la acabaremos y erradicaremos cuando cada uno de nosotros nos hagamos responsable cuál es mi papel en la función pública, cuál es mi papel como sociedad civil, cuál es mi papel como vecina, cuál es mi papel como hermana, como madre. Y quiero terminar diciendo que el tema de la violencia es sistémico. Las mujeres víctimas de violencia vienen perpetuando la violencia desde el pasado, desde las abuelas y las tatarabuelas, y los agresores y femicidas vienen, y violadores vienen perpetuando desde sus abuelos y tatarabuelos. Este es el momento de sanar una generación. Si logramos sanarnos, si logramos que psicólogos, terapeutas y todos los mecanismos que vayamos a utilizar van a cambiar la vida, 7 generaciones adelante se van a salvar. La mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es la paz, la convivencia, la armonía y nuestra actitud positiva para construir y no destruir. Muchísimas gracias, querida Margarita. Estamos ya en la parte final de este foro. Quiero dar paso a Wilmer para que también se despida de los queridos amigos y amigas, pero sin antes contarles nuevamente que en el cierre de este espacio estará Dolores Padilla dándonos las conclusiones de este importante foro. Wilmer, por favor. Gracias. Hemos llegado a más de 2.000 personas y más de 700 interacciones en Facebook. Un fuerte saludo a nuestro público que se ha conectado a las diversas redes sociales, principalmente en las ciudades de Loja, Cuenca, Manta, Riobamba, Santo Domingo, Los Hachi, La Jambato, Tacunga, Orellana, Argentina se han conectado también. Fue un gusto también compartir con todos ustedes en las redes sociales. Tengo un comentario para expresar igual de las redes sociales de Diego Javier. Esto debe responder a un cambio generacional. Es un trabajo arduo donde vamos a cambiarle el chip mental sobre el tema de educación, especialmente a adultos, jóvenes y niños, que es lo primordial, para generar realmente una nueva cultura de paz. Muchísimas gracias, querido Wilmer. Ahora quiero dar paso a Dolores Padilla,
quien ha estado muy atenta al desarrollo de este foro para que por favor nos ayude con las conclusiones del mismo. Dolores, por favor. Gracias, Araceli. En primera instancia, agradecer muchísimo, pero también felicitar el que en medio de todas las pandemias posibles estemos con ánimo, con fuerza, con decisión, planteando nuestras ideas, sosteniendo nuestros compromisos y abriendo posibilidades de respuestas que creo que están esperando decisiones importantes y oportunas de las organizaciones de la sociedad civil, pero también del Estado. La primera, yo no me atrevería a señalar conclusiones porque este es un proceso difícil, pero se han apuntado varias coincidencias. Una primera, frente a la primera pregunta, ¿cómo visibilizar? Yo creo que se está visibilizando con todos estos esfuerzos. No nos olvidemos que la violencia contra las mujeres ha sido hasta el día de hoy no solo un tema de salud pública, sino también un hecho cultural asumido como natural. Cambiar lo que insiste la Margarita, transformar esa mirada, pero también ese principio que genera unas acciones de violencia es el gran desafío. ¿Cómo cambiamos esto? Venimos ya más de 30 años denunciando, buscando alternativas, viendo cómo atendemos a las víctimas, cómo mejoramos los mecanismos para que esto vaya neutralizándose, pero las sociedades cada día están más violentas. Y cabalmente, este momento, siento que para todos, no solo es un momento difícil y complejo para enfrentar las pandemias, sino también es un momento en que varios aprendizajes pueden transformar relaciones y pueden transformar actitudes, comportamientos que nos permitan mirar un futuro más humano y más asequible. Se ha visibilizado cómo afecta esta crisis a la mujer, básicamente pensando, compañeros, que una cosa es la violencia física, sexual, de género, pero también hay violencias cuando no podemos dejar de negar, no podemos negar el panorama de cientos de mujeres que están sin trabajo este momento. La mayoría de mujeres ecuatorianas hacen su quehacer laboral no precisamente dentro del mercado laboral formal. La gran mayoría está en la informalidad, está en la venta de las papas fritas, del plátano, de las ventas ambulantes, de las mujeres que están en la calle, que viven en situación de calle. Todos esos sectores de mujeres van a ser afectadas por la pandemia de la necesidad y del hambre. También tenemos la pandemia de no solo, como les decía, de la salud, sino también la pandemia, si cabe la palabra, la crisis económica nos tiene que obligar a mirar no solo políticas públicas más equitativas, más participativas, como sostienen los compañeros, sino que tenemos que ver urgentes respuestas para mejorar la situación de las mujeres, cabalmente lo que decía Pablo, las mujeres jefas de hogar. Nos decía también Violeta que el 70% de mujeres de los trabajadores de la salud, el 70% son mujeres. Por lo tanto, ahí están presentes las afectaciones frente a las inequidades que las mujeres han sufrido y sufrimos en este país. Frente a la discriminación, frente a la violencia, ahí están en primera fila, como siempre nos dicen las guerreras, defendiendo la integridad, la salud, el cuidado, la familia. Yo creo que otro ámbito en donde las mujeres se han visibilizado en este momento de crisis es cabalmente en el ámbito del cuidado.
especialmente las mujeres estamos dedicadas a cuidar a la familia, a cuidar a los hijos, a cuidar a los ancianos, a cuidar a los enfermos. Hay un legado tradicional de que el cuidado está a cargo nuestro y esas son horas de trabajo que sumen al trabajo doméstico y tenemos un panorama de lo que están siendo estos días. Por eso es que yo convoco también a la reflexión de qué pasa este momento dentro de las casas. Lo que decía Pablo muy acertadamente, no solo está el agresor y la víctima, también están las tensiones, también están los miedos, también está la vida cotidiana que tenemos que solucionar, cómo salimos al mercado a comprar, primero a enfrentarse al virus, pero también cómo manejamos los escasos recursos para mejorar nuestra alimentación. Imagínense lo que significa que 6 personas que conforman una familia están en un cuarto sin ventilación, en pleno Guayaquil, en unos calores intensos. No es fácil quedarse en la casa, no es fácil quedarse 40 días sin hacer nada para mucha gente. Entonces creo que la mujer se ha visibilizado, pero también, y obviamente se ha visibilizado en primera fila como sostenedora de la vida. Y creo que eso es muy importante frente a la violencia, porque creo que uno de los elementos, Margarita, Araceli, fundamentales son cómo cambia la vida de las mujeres, cómo tenemos la capacidad de transformar nuestras historias, esos legados históricos, tenemos que transformarlos porque tenemos que ser mujeres autónomas, mujeres independientes, que tenemos la posibilidad de estudiar, que tenemos la posibilidad de trabajar, que tenemos la posibilidad de producir, pero también que tenemos el derecho a descansar, que tenemos el derecho a compartir, que tenemos el derecho a relacionarnos en mejores condiciones. Frente al segundo tema de los mecanismos, yo no quisiera insistir mucho porque ha estado sumamente claro que hay mecanismos, la institucionalidad pública, el sistema de justicia está organizado, está dando respuestas, está generando protocolos, están uniéndose para buscar mayor agilidad. No me detengo porque ha sido muy claro los invitados a precisar el rol del gobierno público, del gobierno local, el rol del Estado, el rol del sistema de justicia, pero también cada uno de ellos subrayó la importancia de la sociedad civil, la importancia de la participación comunitaria, la importancia del barrio. En estas urgencias requerimos volver a sentirnos parte de. Y en esa medida hay bastantes ejemplos que han salido de este momento, tanto en Italia como en España, pero en Perú, en Argentina, de cómo comunicarse frente al hecho de la violencia. Habían mujeres que se pusieron de acuerdo en un barrio X del Perú, de Lima precisamente, en que ante cualquier manifestación de agresión, de violencia en la calle, se comunicaban a través de pitos, a través de un número especial en sus celulares o en los teléfonos convencionales. Había una serie de alternativas que van surgiendo en la misma comunidad. Si nos sentamos a conversar, vamos a encontrar en los barrios, en el edificio, posibilidades de ayuda y de denuncia inmediata, de agilitar los procesos para acercarnos a las víctimas con verdaderas posibilidades de apoyo, de ayuda. Y por último, quisiera decir que entre las insistentes cosas que quedan pendientes es el trabajo de la prevención. Yo creo que ahí se ha hecho
mucho y poco. En lo que acaba de decir el último participante, es en el sistema educativo, es en la familia, es en los medios de comunicación, en donde tenemos que tener aliados fundamentales para transformar esa cultura de la violencia como mecanismo de convivencia. Cuando obviamente eso tiene una explicación política. A nosotros nos sometieron a la violencia porque se impusieron relaciones de poder en el contexto histórico del mundo. ¿Cómo cambiar esas relaciones, como nos decía Margarita, como nos decía Pablo? ¿Cómo transformar esas relaciones en relaciones de respeto, para que se genere una convivencia democrática? Eso es la gran expectativa, el gran desafío que tenemos. La escuela tiene que jugar un papel, pero las madres también tenemos que jugar un papel. Al proponer otro tipo de educación, otro tipo de relacionamiento al interior de la familia. Los hombres, cada vez más conscientes. Yo sí creo que las generaciones están cambiando y van a ser mucho más conscientes los jóvenes de las mujeres que no son objeto, que no son cosa, que tienen que ser respetadas en igualdad de condiciones. Por ahora hay inequidades, hay necesidades, hay diferencias, hay discriminación. ¿Cómo superar eso? Solas no, siempre en colectivo, siempre en comunidad. En esa expectativa nos hemos quedado. Gracias a todos y esperamos que las iniciativas concretas surjan de la comunidad, surjan de la familia. Esa familia que está hoy día conviviendo tiene que plantearse cómo mejora sus formas de convivencia, cómo mejora su compartir, cómo mejora sus desafíos como familia, cómo enfrentar unos proyectos de vida que sean más saludables, más sanos, más serenos para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Lolita. Has hecho una síntesis muy importante de todas las significativas y valiosas intervenciones de nuestros queridos panelistas, a quienes, a nombre de Fundación Esquel, queremos expresarles nuestro más profundo agradecimiento y queremos comentarles también que este foro fue retransmitido por Visión Digital Informativa. Queremos pedirles que estén pendientes de los siguientes espacios informativos, de los siguientes foros que se van a abrir para abordar temas diversos con relación a la actual situación que estamos viviendo como país y como mundo. Muchísimas gracias. Síganos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Fundación Esquel está permanentemente desarrollando acciones que nos permitan aportar para hacer de este un mejor país. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.